Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, que es cabeza ósea. La cabeza, para poder estudiarla, la vamos a dividir por un plano o línea transversa que va a pasar caudal de las órbitas. Esta formación redondeada que notan acá, donde se incluye dentro el globo ocular, esto es la órbita. Entonces, si trazamos una línea caudal, de forma transversa, la línea caudal a estas órbitas, ahí vamos a poder dividir a la cabeza en dos partes. Un cráneo, que me queda por caudal de esa línea, y una cara, que me va a quedar craneal a dicha línea. Y a su vez vamos a empezar a nombrar los huesos que presenta el cráneo y los huesos que presenta la cara. Una explicación que tienen aquí es que esta línea está pasando a nivel de los procesos cigomáticos de los huesos frontales. Esta zona es el hueso frontal y a esta área se les llama proceso cigomático de los huesos frontales. Entonces, el cráneo presenta huesos impares y huesos pares. Los huesos impares que vamos a estudiar hoy son el occipital, el basiefenoides, los vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase, el prefenoides y el etmoides. Y los huesos pares del cráneo van a ser el frontal, el temporal y el parietal. Dentro de la cara, la mayoría, prácticamente todos, se consideran huesos pares. Entonces, los huesos pares de la cara, dijimos que son todos, van a ser el nasal, lagrimal, cigomático, incisivo maxilar, los cornetes nasales, la mandíbula y parte del frontal y del etmoides. ¿Sí? Estaría faltando el palatino que sea corrido acá, ¿sí? Es incisivo, maxilar, palatino y los cornetes nasales y la mandíbula. Entonces, comenzando a hablar de cada uno de ellos, el hueso occipital está ubicado caudalmente. Acá tenemos una lámina del coni, y ustedes tienen pintado los huesos de diferentes tonos, van a ubicar cada uno y van a ir viendo las particularidades que tienen, ¿sí? El hueso occipital es el más caudal de todos los huesos del cráneo. Está ubicado articulando con el atlas, ¿sí? Que era la primera vértebra cervical. Tiene dos partes laterales, el occipital acá lo ven en bovino en el A y en equino en el B. Va a tener dos partes laterales y una parte basilar o base del occipital, que es la que va a delimitar al foramen magno, que ya vamos a ver una foto desde caudal, así pueden ver bien dónde se presenta el foramen magno. Cada parte lateral posee un cóndilo del occipital, una fosa condilar, que en esta foto no se las puedo marcar bien, pero es como una depresión que está cercana a los cóndilos. Este cóndilo es la zona más redondeada que se ve por caudal, que incluso está articulando con el atlas. Y una fosa condilar dijimos que está como hundida ahí, que a su vez va a presentar un foramen después, que ya lo vamos a ver la clase que viene. Y también tiene un proceso yugular, ¿sí? Esta punta que se ve aquí se llama proceso yugular del occipital. Y otro foramen importante que tienen que ver, también relacionado con la fosa condilar, es el canal del nervio hipogloso. Todo esto lo van a ir interpretando a medida que avancemos en la clase. Hay ciertos forámenes por donde salen nervios importantes y el hipogloso es un nervio, un par craneano que sale desde el encéfalo y está saliendo a nivel del hueso occipital por un agujero que se llama canal del nervio hipogloso. Acá lo tienen con este color al hueso occipital, ustedes lo tienen que identificar. Entonces, acá tenemos un corte sagital de la cabeza y este que está en rosado, en este caso es el hueso occipital. Ahí se alcanza a ver su proceso yugular, la zona del cóndilo del occipital, el canal del nervio hipogloso y todo este agujero grande que se forma cuando este hueso está completo. Acá estoy viendo una mitad del hueso, es un hueso impar, ¿sí? Entonces, cuando él tiene su mitad derecha y su mitad izquierda, va a formar un gran agujero que es el foramen magno.
Y acá vamos a ir viendo después otros huesos que forman parte del piso de la cavidad craneana. Entonces acá lo vemos bien desde caudal y tienen el occipital, ¿qué forma tiene? En el perro, en el cerdo, en el bovino y en el caballo. Y están a su vez por colores. La parte basilar es la lila oscura y tiene la parte lateral pintada en un lila más claro, ¿sí? Así pueden darse cuenta y diferenciar a su vez las partes dentro del mismo occipital. Estos serían los cóndilos, el proceso o los procesos yugulares, y este foramen grande que se ve por caudal es el foramen magno. El basefenoides es otro hueso importante del piso de la cavidad craneana y el prefenoides es otro hueso que tenemos que ubicar en la siguiente imagen. Primero vamos a hablar del basefenoides. El basefenoides se encuentra craneal al occipital. Tiene un cuerpo más en la zona central y tiene dos alas que se van a proyectar hacia los laterales. Y a su vez tiene dos apófisis pterigoides, que eso las pueden identificar en otro tipo de láminas, ¿sí? Las apófisis pterigoides del basefenoides. A su vez presenta una depresión, si nosotros lo vemos en el corte sagital, le podemos ver una especie de depresión que se llama silla turca. Eso es la parte dorsal cóncava que tiene el cuerpo. Y ahí se apoya una glándula relacionada con el sistema nervioso muy importante. Entonces, en esta silla turca podemos ubicar una glándula importante, dijimos, y esa silla está en la parte dorsal cóncava del cuerpo del basefenoides. Y las alas de este hueso van a estar perforadas por el foramen redondo, por el foramen oval, si es bovino, y en el caso del equino se le llama incisura oval. Todo eso lo vamos a repasar en la clase que viene cuando veamos estructuras internas de la cabeza y cuando veamos los forámenes. Entonces, el prefenoides es otro hueso que se encuentra craneal al basefenoides, formando parte también del piso de la cavidad craneana. Está en un nivel más alto que el basefenoides. Tiene también un cuerpo y en ese cuerpo hay como una escotadura que se llama surco quiasmático en la parte dorsal del cuerpo. Es como una muesca donde se encuentra una parte del nervio óptico. Y también tiene, aparte del cuerpo, dos alas, que acá es difícil de marcar porque son estructuras anatómicas que se van hacia los costados, ¿sí? Y son irregulares. Y en esas alas del prefenoides va a haber un canal óptico, también relacionado con el nervio óptico. Otro hueso del cráneo que hay que estudiar es el pterigoides. El pterigoides acá está marcado con la flecha roja, es una pequeña lámina plana, angosta y delgada, que se ubica lateral a las coanas. Las coanas son una abertura grande, si ustedes pudieran ver la cabeza desde ventral, verían unas aberturas grandes que se llaman coanas. Lateral a esas coanas va a estar esta fina lámina que es el pterigoides. Otro hueso importante y que tiene partes que los vamos a ver de a poco es el temporal. El temporal, acá en este corte sagital, podemos ver esta parte del temporal. En realidad está ubicado a caudo lateral de la cavidad craneana y tiene tres porciones fusionadas. Tiene una parte petrosa del temporal, que se la estoy marcando en esta imagen. La parte petrosa se ve solamente desde medial de la cabeza, o sea, en un corte sagital. Y esa parte presenta el meato acústico interno, que es esta depresión que se ve acá, muy importante relacionado con el oído, ¿sí? Ahí, en esta zona de la parte petrosa, va a estar ubicado el oído interno del animal. Y también hay otro foramen que le pertenece al hueso temporal, que vamos a ver la clase que viene, que es el foramen estilomastoideo. Y las otras dos porciones del temporal, que están pegadas a su vez, fusionadas, pero desde lateral a lo que vimos recién, es la parte timpánica, que es esta zona, esta depresión que se ve acá, es el meato acústico externo.
que le pertenece a la parte timpánica. También la parte timpánica presenta una bulla timpánica que está en esta parte, todo relacionado con el oído. Y la parte escamosa es otra de las porciones del temporal, que es esta zona, es la cara articular para el cóndilo de la mandíbula. Entonces, el temporal, resumiendo lo de recién, presenta una porción escamosa, timpánica y petrosa. Y a su vez presenta tres tipos de articulaciones. Cuando nosotros veamos articulaciones van a poder relacionar esto que les estamos diciendo. Tiene articulación fibrosa del tipo suturas y esas articulaciones se dan entre el temporal con el frontal, por ejemplo, entre el temporal y el parietal, entre el temporal y el cigomático, con el occipital y con el basiofenoide, ¿sí? Se une mediante unas suturas. Y también tiene articulación de tipo cartilaginosa, llamada sincondrosis, con un aparato ioideo, que yo les había preparado este tipo de huesitos, están articulando con el temporal y estos huesos después terminan sosteniendo la lengua y la laringe. Es de tipo cartilaginosa, ¿sí? Con el aparato ioideo. Lo vamos a poder interpretar a medida que avancemos en la clase y en clases futuras. Y después tiene articulación sinovial con la mandíbula, ¿sí? Acá, donde está articulando el temporal con la mandíbula, se clasifica ese tipo de articulación como sinovial. Otro hueso importante que hay que estudiar en la clase de hoy es el parietal. El parietal tiene diferencias entre las especies en su forma y posición. Acá lo estamos viendo pintado en marrón al parietal del bovino. ¿Sí? En el bovino está formando las paredes laterales y caudales de la cavidad craneana. Su cara lateral se encuentra entre el frontal, que está con el 6, y el temporal, que es esta zona que la ven con el 8, el 19, distintas partes del temporal que vimos recién. Entonces, este parietal se encuentra formando las paredes laterales y también caudal de la cavidad craneana y se encuentra, en el caso del bovino, en esta parte lateral entre el frontal y el temporal, formando parte de una fosa, si se distingue bien en el bovino que esto es una depresión completa, que es la fosa temporal. Esa fosa temporal va a estar formada por dos huesos en realidad, por el parietal que estamos viendo ahora y también por el temporal. Acá lo vemos al temporal, al parietal, perdón, del equino, ¿sí? Y ya el temporal, el parietal del equino está más hacia dorsal, formando también incluso parte del techo de la cavidad. Tiene una disposición diferente al bovino, pero también forma parte de la fosa temporal. El frontal, el hueso frontal, es el techo de la cavidad craneana, también difiere su forma según si es bovino o equino. Es techo y también paredes laterales, porque baja hacia lateral, de la cavidad craneana. Se extiende también algo sobre la cara. Si ustedes ven acá el límite de lo que es de la órbita, ¿sí? Que nosotros trazábamos la línea caudal a las órbitas para dividir en cráneo y cara, acá están viendo que el frontal pasa, se extiende sobre la cara. Y también participa formando la órbita y la fosa temporal. Se destaca en el bovino, fíjense, en el proceso cornual, o sea, larga como una especie de conexión, por decir así, con el cuerno. Entonces a eso se le llama proceso cornual. Y a su vez, si lo pudiéramos limar al hueso, verían un seno del frontal, es decir, está como ahuecado por dentro. Ya les voy a mostrar una imagen. Y esto es el frontal del equino. El frontal del equino tiene otra forma, es más pequeño, es todo esto amarillo claro, que está bien en el techo de la cavidad craneana. Acá está el seno del frontal. Si nosotros limamos esta cara, este hueso desde dorsal, lo verían todo ahuecado, ¿sí? Eso está relacionado con la cavidad nasal. Es decir, acá hay senos paranasales que se llaman, ¿sí?
Esto después termina comunicando con la cavidad nasal. El etmoides es otro hueso importante que está con el 8. En esta lámina está en el interior de la cabeza, es el único hueso que yo no puedo ver desde afuera. Lo veo sí o sí en un corte sagital. Es el límite entre la cavidad craneana, que es esta estructura redondeada donde se va a presentar por dentro el encéfalo, ¿sí? El cerebro. Entonces, el etmoides está separando la cavidad craneana de la cavidad nasal. Todo lo que está con el 6, el 7 es la cavidad nasal. Y ese etmoides está en el límite. Se va a relacionar con el hueso frontal dorsalmente y con el prefenoides ventralmente. Tiene partes el etmoides, tiene una lámina perpendicular y dos láminas cribosas, que los voy a mostrar en otra imagen. Esas láminas cribosas tienen unos laberintos, esto sí se alcanza a ver en la zona del 8, acá craneal, rostral, perdón, tiene laberintos etmoidales, ¿sí? Después cuando veamos más adelante en temas futuros, incluso de anatomía 2, van a poder relacionar estos laberintos etmoidales con una función que tiene esto de la mucosa olfatoria en realidad. Entonces, a este etmoides a su vez le pertenecen o derivan de él los cornetes nasales dorsal y medio, ¿sí? O sea, esto ya lo vamos a ver porque los cornetes nasales son huesos de la cara. Ahora lo que tiene que quedar claro es que el etmoides tiene una lámina perpendicular y una lámina cribosa del etmoides. Y a su vez las láminas cribosas se relacionan con los laberintos etmoidales. Acá tenemos otro hueso que es el hueso Bomer, ¿sí? El hueso Bomer tengo que ver en un corte transverso. Ese hueso Bomer parece una U, ¿sí? O una canaleta, está con el 14 en esta lámina y sobre él asienta el tabique nasal. Está en el piso de la cavidad nasal, tiene forma de U, es un hueso que nos cuesta clasificarlo si es del cráneo o si es de la cara, ¿sí? Nosotros lo tenemos en esta presentación como parte de hueso del cráneo, pero él se extiende hacia la cara porque forma el tabique nasal, el piso del tabique nasal. Se extiende desde el cuerpo del prefenoides hasta las apófisis palatinas de los huesos incisivos. Ahora vamos a pasar a ver los huesos de la cara. Uno de los huesos importantes es el hueso nasal, que está con rosado. Es un hueso plano, angosto y alargado, y está formando el techo de la cavidad nasal. Su cuarto rostral, esta terminación rostral es libre y es el límite dorsal de una escotadura que se las voy a mostrar desde lateral, que es la escotadura naso-incisiva. Él termina siendo el límite dorsal de la escotadura naso-incisiva. El hueso lagrimal es la parte lateral de la cara, ¿sí? Acá lo ven con este color, es par, son todos huesos pares, por lo tanto lo van a ver de los dos lados. Ese hueso lagrimal es parte lateral de la cara, forma parte también de la órbita, se encuentra a ventral y medial de la órbita, lo vamos a ver en una imagen lateral, está muy desarrollado en el bovino y presenta una fosa del saco lagrimal. Acá los vemos desde lateral, ¿sí? En esta parte estaría ubicado el hueso que vimos recién lagrimal del bovino. Y ahí internamente forma, dijimos, la parte ventral y medial de la órbita y ahí internamente estaría la fosa del saco lagrimal. Otro hueso importante es el maxilar. Todo este hueso grande que se ve acá, que tiene un foramen, ahí muy notable, es el hueso maxilar. Y fíjense en cómo se implantan en él los molares superiores. Es decir, va a tener una especie de huecos o depresiones que se llaman alvéolos dentales, donde va fijado cada diente. Este maxilar tiene un cuerpo y tiene procesos. Un proceso cigomático que va hacia el hueso cigomático y un proceso palatino que va hacia adentro relacionado con el hueso palatino que ya vamos a nombrar.
Presenta el tubérculo facial, esta elevación es el tubérculo facial, y la cresta facial, ¿sí? El tubérculo está en la punta y todo lo otro es la cresta facial. También el agujero infraorbitario es parte del maxilar, que es la abertura, ese agujero de un canal que viene circulando por dentro que se llama canal infraorbitario. El proceso palatino se va a proyectar en la cara medial junto al del lado opuesto, formando la mayor parte del paladar óseo. Lo vamos a ver en una vista ventral. Aquí no les puedo mostrar el proceso palatino. Acá tenemos todo esto que está en naranja, es el hueso maxilar y ese es el foramen infraorbitario, el tubérculo facial y la cresta facial. El incisivo es otro hueso de la cara, está rostral. Todo esto es el hueso incisivo, posee un cuerpo y posee dos procesos, un proceso nasal y un proceso palatino, que lo van a tener que identificar en las láminas de los libros. También presenta una fisura interincisiva y alvéolos dentales, pero no todas las especies tienen alvéolos dentales en el hueso incisivo, porque por ejemplo en la vaca, en los rumiantes, no hay dientes incisivos superiores, por lo tanto, no tendría los alvéolos dentales, no tendría el proceso alveolar, el incisivo del bovino. Sí los tienen los perros, el equino. El hueso palatino, ¿sí? Vamos a nombrar los tres huesos que forman el paladar duro, que hemos ido hablando. Incisivo, maxilar, que es todo esto, está vista desde ventral esta cabeza, y el palatino me queda más caudalmente al maxilar, ¿sí? Ese es el hueso palatino que está con la P acá. Tiene también una lámina perpendicular, que no se ve bien acá porque sale hacia dorsal, tiene una lámina perpendicular, que a su vez va a ser la pared lateral de las coanas. Esas dos aberturas que se alcanzan a ver ahí son las coanas. Y tiene, además de la lámina perpendicular, otra horizontal que sí estamos viendo, que es el tercio caudal del paladar duro. Otros huesos de la cara que están en el listado y hay que conocer son los cornetes nasales. Son tres láminas finas, muy delgadas, de hueso, que están de cada lado del tabique nasal y que se están proyectando en el interior de la cavidad nasal, ¿sí? Esto está repetido del lado derecho, del lado izquierdo, o sea, de cada lado de cada fosa nasal del animal. Hay un cornete nasal dorsal que está con el 6, un cornete nasal ventral que está con el 7 y el cornete nasal medio que está con el 8, ¿sí? Es parte, también tiene partes relacionadas del etmoides. Habíamos hablado que el etmoides era esta parte, ¿no? Entonces el cornete nasal medio está muy relacionado con el hueso etmoides. Esto es en la vista lateral, lo que vimos recién, y esta es una vista de frente, es una vista en un corte transverso de la cara. Esto que se ve acá es el cornete nasal dorsal y este es el cornete nasal ventral. Si ustedes lo pudieran cortar, son como enrollados, son láminas de huesos finos y enrollados los cornetes. El hueso cigomático se ubica caudo lateral, el hueso cigomático es este que está en celeste, se ubica a caudo lateral de la cara y a rostral y ventral de la órbita. Tiene dos procesos que se llaman proceso frontal, que va a ir hacia el hueso frontal, proceso frontal, y proceso temporal. Acá lo vemos, esto es en el equino, como es la forma del cigomático, y esto es en el bovino. Este proceso frontal, perdón, porque acá se lo estaba marcando y esto es equino, el proceso frontal es bien notable en el bovino. Ese es el proceso frontal que va a relacionarse con el hueso frontal, ¿sí? No queda por rostral, sino que queda por caudal. Y este es el proceso cigomático.
El último tema de hoy es la mandíbula. La mandíbula presenta un cuerpo horizontal que le da implantación a los dientes de la arcada mandibular a través de alvéolos dentales que van a ser los huecos, por decirlo así, los agujeros donde van a ir insertado cada diente. En este caso son premolares y molares los que se están insertando preferentemente en esta vista que estamos viendo, ¿sí? También hay incisivos inferiores. Entonces, todos los dientes de la arcada mandibular se van a insertar en el cuerpo de la mandíbula. Y también presenta en lateral y rostral forámenes que se llaman foramen mentoniano. En el perro son 2 o 3. En la vaca y el caballo es un foramen mentoniano. En la vista medial de la mandíbula, esta es la vista lateral, esta es la vista medial. Podemos empezar a nombrar otros elementos. También tiene una rama la mandíbula, ¿sí? Tiene un cuerpo y tiene una rama vertical y caudal, más perpendicular al cuerpo, que se articula con el hueso temporal, ¿sí? Acá esta parte está articulando con el hueso temporal. Y también recibe la inserción de los músculos masticadores en esta zona. Presenta un agujero mandibular que se ve por medial y caudal de esta parte de la mandíbula. Y también caudodorsalmente en esta zona hay 2 procesos que tiene la mandíbula. El condilar, que es esta área, el condilar es para articular con el temporal, y el coronoideo, que es más largo, perdón, el proceso condilar es esta zona para articular con la mandíbula, y este proceso es el coronoideo que se introduce dentro de la fosa temporal. Entonces, esta parte articula con la mandíbula, con el temporal, y esa elevación es el proceso coronoideo más largo que se proyecta dentro de la fosa temporal, ¿sí? Acá es donde se fija un músculo importante de la masticación, que es el músculo temporal, para que el animal pueda cerrar la boca. Bueno, esto ha sido lo más importante de la clase de hoy, el repaso de la primera parte de cabeza.